buenos días, amados hermanos y hermanas, amigos queridos, que el Señor les bendiga en gran manera. Hoy es domingo 27 de diciembre del 2020, último domingo del año. Y estamos en nuestro último mensaje de la serie Vivo por la Fe, cuidando el testimonio cristiano. Quiero invitarles a que pongan mucha atención a lo que el Señor tiene que decirnos en esta mañana preciosa, en este día especial, y que la palabra pueda venir a convertirse en un impulso a nuestra vida para hacer los cambios y para hacer los ajustes que sean necesarios para nuestro bien y para la honra y gloria de nuestro Dios Todopoderoso. Hoy tendremos a su disposición el tema Elijo la mejor parte. Elijo la mejor parte. Nuestra base bíblica será Lucas 10, 38 al 42. Pero antes de ir a Lucas, le invito a que juntos hagamos nuestra confesión bíblica como es nuestra costumbre, nuestra práctica, y decimos: Mi Biblia es la palabra de Dios. Revela a Jesucristo mi Salvador, quien nació, murió y resucitó para salvarme del pecado y condenación. Me enseña de la fe, santidad y amor para predicar su gracia y perdón, desde mi familia y congregación hacia la nación y toda la creación. Y el pueblo de Dios dice: Somos casa, somos familia, somos Iglesia Busca a Dios y vivimos por la fe. Ahora sí vamos a ir a Lucas, capítulo 10, verso 38, del 38 al 42. Esta porción de las Escrituras dice de la siguiente manera. Cuando iban de camino entró en una aldea, y una mujer llamada Marta lo recibió en su casa. Tenía esta una hermana llamada María, quien sentada a los pies del Señor escuchaba su palabra. Mientras Marta andaba afanada en los múltiples quehaceres de la casa. Acercándose entonces dijo: Señor, ¿no te importa que mi hermana me deje sola en las tareas de la casa? Dile pues que me ayude. Pero el Señor le contestó: Marta, Marta, te preocupas e inquietas por muchas cosas, y solo una es necesaria. María ha elegido la parte mejor, que no le será quitada. Estamos en el final de esta serie, como dije, y prácticamente en el final del año. Después de hoy nos quedará un mensaje, una predicación más para cerrar el año. Pero hemos estado hablando durante todo el año de la serie Vivo por la Fe. Y cada 6 semanas más o menos hemos ido cambiando el complemento de nuestro eslogan Vivo por la Fe. Y en este último ciclo es cuidando el testimonio cristiano. Así que decimos Vivo por la Fe, cuidando el testimonio cristiano. Hemos desarrollado diferentes tópicos, ustedes recordarán, cada uno guarda relación con el tema que nos ocupa. El Señor ha sido bueno con nosotros, nos ha dado buen tiempo para aprender, para comprender también que vivir por la fe es trascendental. Es vital, es súper importante para nosotros. De hecho, la Biblia dice que por fe andamos y no por vista. Yo creo, hermanos amados y hermanas, amigos queridos, que la fe nos ayuda a mantenernos humildes y fieles cuando todo va bien. Cuando hay éxito, cuando hay dinero, cuando hay triunfos, cuando hay esto. La fe nos ayuda a mantenernos humildes. Pero también la fe nos ayuda a no decaer en los momentos difíciles de nuestra vida, cuando vienen las enfermedades, cuando vienen las crisis económicas, el desempleo, etcétera, etcétera. Ahí la fe nos sostiene. Así que la fe es vital para nosotros. En cuanto al testimonio que hemos de guardar, es también importante en gran manera que comprendamos que es necesario elegir siempre la mejor parte. Siempre debemos hacerlo, y la mejor parte siempre será la parte espiritual, la que edifica nuestra vida, la que nos ayuda a estar conectados con Dios, la que nos ayuda a mantener la esperanza de la vida eterna. Así que nuestro pasaje
el que hemos leído recién, nos narra una historia que nos muestra cómo elegir esa mejor parte. Quisiera que primero entendamos la escena descrita en estos versículos para que podamos entonces hacer las aplicaciones correspondientes a nuestra vida. Resulta que en estos versículos lo que nos relata es que Jesús está visitando en una aldea llamada Betania, acude a la casa de una familia que era muy especial para él, eran muy afines a él. La mujer, probablemente la hermana mayor, porque solo eran 3 hermanos, 2 mujeres y un varón, los que vivían ahí. Por alguna razón no tenían padres, quizá ya habían muerto, y ella se llamaba Marta, la mujer mayor, la que se menciona aquí como la anfitriona oficial. Pero también ahí vivía, como dije antes, su hermana María y su hermano Lázaro. Parece ser que en este relato en particular no estaba Lázaro, por alguna razón, pero sí estaban Marta y María. Como también ya mencioné, Jesús tenía mucha amistad con ellos, mucha afinidad. Seguramente era una familia muy significativa para él, por lo que cada vez que él llegaba era atendido de la mejor manera posible. Representaba para ellas y para su hermano algo muy importante, muy significativo para la vida de ellos 3. Así que la llegada de Jesús era realmente trascendente en esta familia. No obstante, las 2 hermanas presentan diferentes tipos de acciones y reacciones, o cada una de ellas expresa, digámoslo de esta manera, sus atenciones a Jesús de diferente manera. Yo quiero decir a priori que de ninguna manera la forma de Marta o la forma de María de atender a Jesús era mala o buena. Las 2 eran buenas, de hecho. Ninguna de las acciones de ellas era mala. Ninguna forma de atención o de recibir a Jesús era mala. Pero aquí vamos a ver que entre las 2 buenas es necesario a veces elegir la mejor parte. Y el pasaje nos dice entonces lo que corresponde. La otra parte, insisto, no es mala, pero una es mejor que la otra. O dicho de otra manera, las 2 son buenas, pero una siempre supera a la otra. Así que vamos a ver entonces en detalle la parte que eligió Marta. ¿Cuál fue la parte que eligió Marta? En primer lugar, en este pasaje, vemos que siendo ella la hermana mayor, era una muy buena anfitriona y sentía seguramente la responsabilidad de la atención. Usted sabe que cuando alguien visita una familia, los que se esmeran en atender a los visitantes son los padres. Los hijos, especialmente si son niños, ellos les tienen que decir, salude, mire, ahí viene fulano de tal, ahí viene su tío, ahí viene su abuelito, salude. Pero ellos saludan y siguen corriendo, siguen jugando, y son los mayores, los responsables de brindar la mejor atención a las visitas. En este caso era Marta la que se tomaba esa responsabilidad como anfitriona de servir a Jesús. Claro, ella estaba tratando de expresar sus atenciones a Jesús basada en el servicio que le podía dar, hablando materialmente, hablando de que hubiera un ambiente acogedor en la casa para Jesús, de que el lugar estuviera limpio, de que hubiera algún tipo de alimentos que brindarle a Jesús, alguna bebida que darle al Señor para que se sintiera cómodo. Ella asumía que el Señor venía cansado de caminar y entonces esas eran las atenciones que ella brindaba. Pero esto le hacía caer en determinadas actitudes o en determinadas situaciones que no resultaron siendo del todo favorables para ella. Quiero que analicemos y que imagine usted a Marta dando vueltas para aquí y para allá, corriendo hacia la cocina, yendo hacia
hacia donde estaban las escobas, los trapeadores, porque vio que había una manchita, hacía esto, hacía lo otro. Probablemente le dijo a Jesús en algún momento: ahorita vuelvo, solo voy a la tienda. Y fue a comprar algo que se le había terminado en la despensa familiar para poder atender a Jesús. ¿Eso qué significa? Que ella tenía preocupación. Si usted quiere definir preocupación, ¿qué significa preocupación? La misma palabra lo dice. Pre quiere decir antes. Y ocupación es una actividad que se desarrolla para resolver algo. Entonces la preocupación es ocuparse antes de tiempo de las cosas cuando no han llegado a su vida. Ya en una definición más técnica podríamos decir entonces que es un estado en el cual se piensa en todas las cosas que aún no han sucedido, como si fuera algo que vendrá y que no podrá resolverse. Entonces ahí empieza la preocupación. La preocupación es entrar en estado de necesidad. Es suplir o querer suplir necesidades antes de que éstas se presenten. Eso es la preocupación. Entonces, hermanos amados, ustedes se han dado cuenta que en la vida muchas veces nosotros nos preocupamos, no por lo que ya está ocurriendo, sino por lo que creemos que puede ocurrir. Un ejemplo: usted en estos tiempos difíciles envía a su niño de 10 años a la tienda, pero se queda preocupada. Es que ¿y si le pasa algo? ¿Y si se lo roban? ¿Y si se atraviesa la calle y viene un carro? ¿Y si no le dan cabal el vuelto en la tienda? Esas son preocupaciones, porque no han sucedido. Están en un abanico de posibilidades de que sucedan, pero primero Dios que no sucedan. Pero la preocupación es eso, que nos lleva a un estado de tensión, a un estado de emociones fuertes sin necesidad, porque el hecho no está ocurriendo. La otra cosa entonces que sucedió con Marta es que ella entró en el famoso juego de la comparación. Compararse con las personas regularmente es negativo, no es saludable, no sirve de nada compararse con las personas. Hasta un cantante que yo recuerdo de nombre Leo Dan decía eso: con nadie me compares. Es lo que más te pido, decía él. Pero la verdad es, hermanos, que la comparación generalmente resulta dañina, no es nada favorable. Seamos honestos, siempre habrá en la vida personas superiores y personas inferiores a nosotros, en cualquier sentido que usted lo quiera ver. Todo dependerá de con quién nos estemos comparando. Usted puede compararse con alguien que está en una posición superior, que tiene más dinero, que tiene más estudios, que tiene buena ropa, que tiene mejor vehículo o mejor posición social, y usted se va a comparar ahí y va a salir perdiendo, y entonces va a terminar frustrado o frustrada. Y si usted se compara con una persona que está en una situación inferior a la suya, que tiene menos recursos, que tiene menos estudios que usted, que vive en una casa más sencilla, que tiene acceso a recursos más limitados que los suyos, entonces usted va a terminar llenándose de cierto orgullo. Y eso tampoco va a ser saludable. En resumen, hermanos, la acción de compararnos con las personas nunca es saludable, porque vamos a terminar estando inconformes con el resultado que tengamos de aquel diagnóstico de comparación. Así que estemos contentos, como decía el apóstol Pablo, con lo que tenemos. O como una amada señora que yo conocí hace algunos años que decía: yo soy quien soy y no me parezco a nadie. Ella quería decir: yo no tengo que compararme con nadie porque así como yo soy, así estoy bien. Y el apóstol Pablo, en términos bíblicos, decía: he aprendido a contentarme
con todo. Ya sea que tenga mucho o que no tenga nada. Ya sea que esté en esta posición o en la otra. Estar contentos, no caer en el juego de la comparación. Y eso nos va a producir tensión también, nos va a producir frustración o nos va a producir orgullo innecesario. Entonces, esta es otra situación que le estaba ocurriendo a Marta, porque ella se estaba comparando. Yo estoy moviéndome, yo estoy haciendo esto y lo otro, y mi hermana tranquilita y no mueve ni un dedo, con las uñas bien arregladas, ella bien cambiadita, ella bien peinadita, y yo aquí sudando y corriendo de un lado para otro para atender al maestro. Entonces, hermanos, la preocupación ni la comparación le ayudaron a Marta. Pero luego, cuando terminó y tomó el valor para acercarse a Jesús y le dijo, mira que mi hermana no está ayudándome en nada, ¿por qué no le dices que me ayude? Entonces el Señor le tocó otro par de elementos que le estaban afectando a ella. Marta, Marta, afanada y turbada, estás con muchas cosas. El afán y la turbación. ¿Qué es el afán? El anhelo vehemente por conseguir algo. Esa acción implica que Marta, deseando atender al Señor de la mejor manera posible, terminaba cayendo en acciones negativas, como esta, por ejemplo, de acercarse a reclamarle, a decirle, ¿por qué no le llamas la atención? ¿Por qué no le dices? Seguramente Jesús era alguien casi de la familia, tenía mucha confianza para que ella hubiera hecho esto, pero consideraba que por más que ella se esforzaba, no sería posible atenderlo como era su deseo, porque no tenía la ayuda de Marta. Muchos de nosotros, amados hermanos, amigos, amadas hermanas, nos afanamos con cuestiones materiales aquí y allá, estamos corriendo para un lado y para otro y terminamos porque estas cosas nos desvían del propósito eterno, nos desvían de nuestra comunión con el Señor, nos desvían de nuestros objetivos espirituales. El afán tampoco es bueno. ¿Y qué decir de la turbación? Porque él le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada, ¿estás? La turbación es el aturdimiento o la confusión que causa la imposibilidad de conseguir aquello que desea vehementemente la persona. Es decir, Marta aquí no solo estaba afanada, cuando veía que no podía lograr su objetivo de atender, tal vez la comida no le estaba saliendo como le salía de costumbre, deliciosa, y ella sentía que no tenía la ayuda de su hermana, entonces empezó a turbar, porque dijo, no voy a conseguir mi objetivo de agradar a Jesús. Esa situación, hermanos, es presentada y presenciada también por muchos, incluso por creyentes que se frustran porque sienten que no logran nada en la vida, o porque no logran nada en la iglesia, en su trabajo como ministros del Señor. Así que esos estados que estaba manifestando Marta son desequilibrantes de la vida, hermanos. Eso afecta. Si nosotros caemos en estas actitudes negativas de la preocupación, de la comparación, del afán y de la turbación, normalmente no vamos a terminar bien. Nosotros necesitamos saber que servir al Señor y a nuestro prójimo es bueno, pero que no nos debe causar ese tipo de desequilibrios emocionales a nosotros. Si eso no sucede, estamos dando a entender que la obra del Señor es una carga humana para nosotros. Y hay quienes se quejan y dicen, pero es que a mí me lo dejan todo yo. Y hasta dicen, me llamo Zoila porque soy la que lavo, soy la que plancha, soy la que barro, soy la que hace todo y nadie más hace nada. Yo estoy ocupado. Cuando nosotros tomamos el trabajo de la obra del Señor como una carga humana, hermanos, eso es un mal síntoma para nosotros. La obra de Dios no debe ser una carga humana. La obra de Dios es una carga, sí, pero es espiritual.
¿Y qué pasa? ¿Cuál es la diferencia entre la carga humana y la espiritual? Que el Señor dice, venid a mí los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Él señala que llevemos su carga, que llevemos su yugo, que ambos son fáciles y ligeros. Y es que es una carga que es compartida con Él. En otras palabras, lo que nosotros necesitamos es refugiarnos en el Señor, es confiar más en el Señor. Entonces, dicho esto de nuestra querida Marta, que no estaba haciendo cosas malas, estaba haciendo algo positivo, algo encomiable, que era hacer los mejores preparativos para atender a Jesús. Eso hay que reconocérselo. El problema es que se estaba dejando atrapar por ese tipo de situaciones que ya mencionamos. Entonces ahora veamos a su hermanita menor, que era María, la parte que eligió María. En el caso de ella, se observa que ella toma una acción muy diferente, porque dice, en primer lugar, se sentó a los pies de Jesús. Miren la diferencia. Una corre y corre, otra en la quietud. Sentada a los pies de Jesús. Ella eligió a Jesús como maestro. Ella estaba esperando de él el conocimiento necesario. Ella sabía, como el apóstol Pedro, que solo de Jesús recibiría palabras de vida eterna. Entonces se sentó a los pies de Jesús, se hizo su discípula. Eso es exactamente. Ella quiso ser discípula de Jesús, dispuesta a obedecer la palabra de su maestro. Pero ¿qué más pasó con María? Escuchó la palabra, atendió la palabra. El buen discípulo escucha, aprende a poner atención a todo lo que su maestro le dice, porque sabe que toda palabra que venga de su maestro va a ser útil en su formación, en su vida en general. Cuando María asume esa acción, está indicando que ella misma está dispuesta a imitar a Jesús con lo que aprenda de él. Eso es lo que significa ser cristiano, por supuesto. Un seguidor que atiende bien la palabra de Dios para ponerla por obra. Otra acción de María es, según el pasaje, dice, escogió la mejor parte. El hecho de sentarse y de atender la palabra del Señor significa que ella escogió la mejor parte. Noten que no dice la parte buena. Aquí quiero hacer énfasis porque ya dije en la introducción que ninguna de las dos partes era mala. Las dos eran buenas, pero había una mejor que la otra. Y María eligió la mejor parte. En labios del mismo Señor Jesucristo se indica que aprender a escuchar, a atender la voz de Dios, sus enseñanzas, es la mejor parte que podemos escoger. Por eso, mis amados hermanos, cuando nosotros reconocemos a Cristo como nuestro Salvador, lo siguiente es empezar a ver qué tiene Él que decirnos, qué tiene que enseñarnos para que nuestra vida sea transformada. Nosotros necesitamos escuchar la voz de Dios. Es bueno servirlo, pero lo mejor es escucharlo con el propósito de obedecerlo. Dios quiera, hermanos amados, que a cada uno de nosotros tengamos la capacidad, la sensibilidad para elegir escuchar con atención al Señor, para obedecerle, porque esa es la mejor parte. A veces estamos tan ocupados, aún en la obra del Señor, que estamos en tanto activismo que no nos detenemos a escuchar la voz de Dios. Nos sucede como aquellos muchachos que entraron a un examen en la universidad y tenía el examen un tiempo limitado. No sé si eran 20 minutos que tenían para responder 50 preguntas. Y entonces ellos necesitaban contestar a una velocidad muy alta. Casi que 3 preguntas por minuto o 2 preguntas y media por minuto deberían de
de responder. Eso significa entonces que debían de responder más o menos cada 20, 25 segundos una pregunta. Y entonces ellos, con tal de avanzar, empezaron a responder, la mayoría excepto uno. Y el que se detuvo a leer las instrucciones, este fue el único que ganó. Porque todos los demás empezaron a responder la número 1, la número 2, la número 3. Y cuando llegaron a la pregunta número 50, ahí decía, ahora, ya que ha leído, al terminar de leer las instrucciones, decía ahí al final, ahora que leyó las instrucciones, por favor, solo responda la pregunta número 20. No me recuerdo cuál era, pero pongámosle solo la número 20. Y los que no leyeron las instrucciones, no escucharon las instrucciones, y contestaron todo, no les dio tiempo a responder y perdieron el examen. Y el único que sí leyó las instrucciones con toda la calma fue a la pregunta 20, vio su contenido, respondió acertadamente y entregó su examen. A veces nosotros no escuchamos a Dios. Estamos tan ocupados en la obra del Señor, estamos tan ocupados en las cosas materiales, en el trabajo, en los estudios, en la familia, etcétera, etcétera, y no escuchamos la voz de Dios. María eligió la mejor parte. ¿Y sabe qué más es lo glorioso aquí? Que esa parte no podía ser quitada. Porque todo lo material que podamos lograr nosotros, todo lo que podamos obtener, nos va a ser quitada tarde o temprano. Si no nos es quitada por los ladrones aquí en la tierra, el día que vayamos con el Señor no la podremos llevar. Así que esa parte va a ser quitada definitivamente. Aún la iglesia, la congregación de la iglesia, todo eso será quitado. Pero lo que no será quitado es la comunión con Dios, el estar en su presencia y el seguir escuchando su voz cada día. Esa parte no le será quitada. Es muy dura para Marta esta conclusión de Jesús cuando le dice solo una cosa es necesaria, le dice Jesús. Y María ha escogido la buena parte, la mejor, la cual no le será quitada. Entonces la parte que no se pierde porque no es quitada es la que ha elegido María. La mejor parte es permanente, es dura para este siglo y dura para este siglo y dura para la eternidad también. Nosotros tenemos la opción, cuando estamos terminando nuestra última serie de este año, elegir. ¿Qué elegiremos? ¿Lo que se agota, lo que se termina, o la parte de mi comunión con el Señor? La parte de permanecer fiel a mi Dios, con mis manos levantadas hacia el cielo, tomándome del Señor, aferrándome a Él. Hay dos acciones. El activismo, que no es malo en sí, dentro del cual somos y funcionamos haciendo muchas cosas, incluso en el nombre del Señor, y el ser discípulos, que implica iniciar escuchando la voz del Señor. Muchos cristianos tenemos tanto que hacer que hemos olvidado la verdadera tarea espiritual. Dejemos de seguir las cosas que simplemente nos pueden preocupar, las cosas que nos pueden hacer caer en comparaciones, en afanes y en turbaciones. Aprendamos claramente que debemos ser discípulos, que todo aquello es bueno, pero no tan bueno como ser discípulos del Señor, porque el discípulo aprende claramente la palabra de Dios. Por eso, hermanos amados, yo felicito a todos aquellos que han estado escuchando los audios de las enseñanzas que hemos dado durante estos más de 9 meses ya de pandemia y que han seguido nuestras transmisiones, ya sea por video o por audio, pero han estado ahí. A los que han estado leyendo la palabra de Dios y escuchando la voz de Dios, les felicito en el amor de Jesucristo. Les invito a que ustedes y yo nos sentemos a los pies del Maestro Jesucristo para que crezcamos en la salvación que nos ha sido dada. Si deseamos vivir para el Señor, si deseamos vivir por la fe y cuidamos el testimonio cristiano, entonces elijamos esa mejor parte, esa que no nos será quitada. Y a ustedes, queridos amigos,
que tal vez no se han decidido por el Señor. No han querido detenerse a escuchar que Jesús les ama, que Jesús vino al mundo para dar su vida en rescate por ustedes como lo hizo por mí. A usted le hablo, querido amigo. Usted necesita también elegir la mejor parte, y esa mejor parte implica conocer a Jesucristo personalmente, recibirlo en el corazón como nuestro Salvador y empezar a caminar como su discípulo. Bendigo sus vidas. María, ¿sabías que tu Hijo Jesús caminará en las aguas? María, ¿sabías que tu Hijo Quiero invitar, si usted es primera vez que escucha el Evangelio, o si ya lo ha escuchado, pero no ha tomado una decisión por Cristo, le invito a que cierre sus ojos y le reciba en esta hora. Yo haré una oración para guiarle a usted. Todo lo que tiene que hacer es repetir lo que yo vaya diciendo. Dígale así: Señor Jesús, gracias por el perdón de pecados. Gracias por la salvación que tú me ofreces, que lograste gracias a tu encarnación, a tu venida al mundo, y que moriste en la cruz del Calvario para lograr ese beneficio para mí. Yo reconozco que soy pecador, me arrepiento y te pido perdón. Te ruego que entres a mi vida y seas mi Salvador. Quiero ser tu discípulo de aquí en adelante, en tu propio nombre. Amén y amén. Señor, y ahora yo quiero dar gracias por cada uno de aquellos que eventualmente hicieron esta oración y que hoy ya son tus hijos porque han recibido a Jesús en su corazón. Pido que esta decisión vaya creciendo y afirmándose en ellos de manera especial y grande. Y pido también bendiciones para todos mis hermanos y hermanas que han visto este video o han escuchado este audio. Ruego, Señor, que a cada uno les llenes de tu bendición y que ellos cada día elijan la mejor parte para agradarte, para servirte y para tener vidas llenas de Dios. Gracias, oh Dios eterno, por permitirnos llegar al final de esta sexta serie en el año 2020. Gracias, Señor, porque tú nos has estado hablando. Tal vez la pandemia logró que nos separáramos físicamente, que no tuviéramos cultos presenciales, pero tú nunca dejaste de hablarnos, Señor. A ti sea la gloria, la honra y la alabanza, desde ahora y para siempre. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Quiero indicarles, amados hermanos, que nuestra próxima transmisión y última del año, nuestro último video del año, será estrenado el día miércoles 30 de diciembre a las 7:15 p.m. Tendremos este miércoles un mensaje especial alusivo al cambio de año. Al Señor no le afecta el cambio de año, Él vive en un eterno presente, pero nosotros cada año a veces renovamos o hacemos nuevos propósitos y vamos a tocar un tema relativo a eso. Pero también vamos a aprovechar para conmemorar la cena del Señor Jesucristo. Así que les invito a todos los jefes de familia que preparen sus elementos para este miércoles 30 y podamos así celebrar la cena del Señor. Usted puede ver el video el 30 o lo puede ver el 31, jueves 31, pero incluso si quiere hacerlo los 2 días no hay ningún problema porque el video queda ahí en el canal de YouTube, entonces lo puede hacer con toda libertad.
Luego el primer mensaje del mes de enero del nuevo año será el domingo 3 de enero. Continuaremos de la misma forma que lo estamos haciendo. Ayúdenme a orar para que con el inicio del año ojalá podamos ya tener alguna alternativa de culto presencial. Por lo demás, continuemos con las medidas preventivas y no bajemos la guardia. Que el Señor les bendiga, el Señor les guarde. Desde ya un feliz año, un abrazo grande para cada uno y nos continuamos saludando. Hasta la próxima. Si llegaste hasta aquí, no olvides dejar un comentario, tu like y suscribirte a nuestro canal para estar al tanto de los siguientes videos que tendremos en nuestro canal y tampoco olvides activar la campanita. Dios te bendiga. La luz llegó a nuestro corazón, de paz y amor nos llena. Gobernará con gracia y con poder, por siempre reinará. Admirable y eterno, príncipe de paz, sea a ti toda honra, poder y majestad. Nació Jesús, Rey, es nuestro Salvador, Emmanuel, Dios con nosotros es. Jesús, Rey, es nuestro Salvador, la luz llegó a nuestro corazón, de paz y amor nos llena.